8:48, continuamos con este rumbo a la mañana y vamos al comentario de nuestro compañero, el economista y abogado a la vez, todo en uno, Israel Abreu. Muchas gracias, Víctor. Un privilegio compartir los micrófonos del rumbo de la mañana por Rumba 98.5 para todo el distrito y el Gran Santo Domingo y por la 101.1 para toda la zona del Cibao. Bien, miren, señores, habemos reforma tributaria. Yo quiero citar en relación a los temas que han tocado mis compañeros, tanto Víctor como Dan Nira, el tema del CES, del Consejo Económico y Social, que se estableció mediante la Ley 01-2012 en República Dominicana a los fines de que se discutieran los principales temas de interés nacional relacionado con la situación económica que en alguna medida se preveían que debían ser resueltos en un plazo, en un corto plazo y en un largo plazo además. Esto sucedió en octubre del año 2012. Pasó el año 2015, que era cuando se suponía que debía haber la primera convocatoria, de manera específica al caso de la reforma fiscal, a ese pacto fiscal que establece dicha ley, si mal no recuerdo, en el artículo 34. Pasan los dos gobiernos de Danilo Medina, fue quien aprobó la ley, en el 2015 debía revisarse. Se aprobó ese parche fiscal que generó alrededor de un 1% del PIB, aunque se esperaba que una reforma fiscal produjera no menos del 3%. No nos atrevimos, el gobierno no se atrevió a reunirse 3 años después de la ley a los fines de revisar ese pacto fiscal, entre otros pactos no menos importantes. Y resultó que gana el PRM, dirigido por Luis Abinader en el año 2020, y se empiezan a dar los aprestos relacionados con lo que en el año 2012 se preveía que iba a pasar, que era el resultado de la cantidad de déficit acumulado que tenía República Dominicana hasta ese año, el 2012, y de mantenerse ese déficit acumulado y la mala gestión de los recursos financieros que produce el Estado Dominicano a través de las recaudaciones, es decir, el dinero que nosotros pagamos, pues resultaría en lo que hoy en día tenemos como resultado financiero de las operaciones de los últimos 10 años, por así decirlo. Aunque la parte más crítica es la de los últimos 3 años, en donde hemos sido capaces de tomar dinero prestado para gastos corrientes, para nómina, para pagar energía eléctrica, para pagar combustibles, para pagar servicios. Y hemos dejado de invertir en obras de infraestructura, en inversiones que generen algún retorno y que además generen y procuren desarrollo. Y eso se refleja también en el desorden desde el punto de vista del tránsito y la movilidad que vivimos en las principales urbes de República Dominicana. Me refiero de manera específica a Santo Domingo, a Santiago y otras provincias de relativo desarrollo que tiene República Dominicana, porque hemos tenido desarrollo, pese al desorden que hay. Entonces, todo esto se refleja en la calidad de vida de esos mismos ciudadanos que viven en las principales urbes, que es donde más impuestos se paga. ¿Qué resulta entonces? Que tuvieron la oportunidad de presentar el primer presupuesto para ser aprobado en el Congreso. Estamos hablando de octubre del año 2020. Y en ese momento intentaron de manera inconsulta, de manera subverticia, procurar la aprobación de algunas modificaciones a ciertos impuestos en República Dominicana, que iban a dar como resultado, obviamente, el aumento de la canasta básica familiar y la carestía de la vida en sentido general. Todo esto logró detenerse. Y en ese momento, recuerdo como ahora mismo, que el presidente Luis Abinader se erigió como el salvador de la nación dominicana, de todos los ciudadanos dominicanos, en virtud de que retiró ese proyecto que en alguna medida
buscaba crear nuevos impuestos o modificar algunos impuestos, todos tendentes de manera gravosa a perjudicar a la clase baja, a la clase media y obviamente a los más ricos también, a todos, en mayor o menor proporción. Posteriormente llega el año 2021, se cierra el año 2022 con un déficit de alrededor de 7.6% del PIB y se convoca al Consejo Económico y Social. Yo de manera específica suponía participar, y digo suponía, porque estas dos mesas de manera específica nunca se reunieron. Es el caso del pacto fiscal, que había una mesa para ello, y segundo era la mesa de los hidrocarburos para la revisión de la ley de combustibles de República Dominicana. Ninguna de las dos mesas se llegaron a reunir. La primera, que suponía en alguna medida juntarse, ¿no?, y tomar decisiones al respecto de la situación fiscal de República Dominicana y de todos los riesgos e implicancias o implicaciones, como usted lo quiera llamar, relacionadas con esa situación en relación a la calificación de las finanzas públicas de República Dominicana, número uno, y número dos, en relación a la presión que ya estaba generando los intereses que pagamos por nuestras deudas o por la deuda del Estado Dominicano y además las deudas que ya estaban venciendo, que necesitaban ser pagadas de manera real y efectiva o entrar en ese proceso de negociación que año tras año entre el Estado Dominicano en relación a ver de dónde buscan los recursos para pagar esos vencimientos de esos capitales. ¿Y qué resulta? Bueno, por no permitirse el lujo de discutir con la sociedad dominicana ese pacto fiscal que era inminente, no tanto como hoy en día, puesto que la crisis lamentablemente se ha agudizado, pues resulta que nunca nos reunimos. Y como no querían que se les revisara en qué se estaba gastando los recursos que aportamos los dominicanos y por otro lado entonces los recursos que se obtienen por fuentes de financiamiento, que déjenme decirle, cuando un préstamo viene con un destino específico, no pasa nada, puesto normalmente que las instituciones de financiamiento internacional de cualquier fuente de donde provenga viene de manera específica para una obra. El riesgo que podemos tener los ciudadanos al respecto del uso adecuado de esos recursos está relativamente asegurado, porque aún así hay problemas en esos casos, todavía los hay. Pero cuando se tratan de bonos soberanos que se aprueban junto con el presupuesto general de ingresos y gastos del Estado Dominicano, pues resulta que cada peso que produzca ese gobierno, ya sea a través de las recaudaciones o a través de la colocación de esos bonos, pues el gobierno lo va a utilizar a su íntima convicción, a su ligera discreción. Y ahí es cuando caemos en el error de tomar dinero prestado, o caemos en el error, no, cae en el error de manera específica el actual gobierno de tomar dinero prestado para pagar gastos corrientes, para gastar de manera irresponsable. Entonces, esa mesa inmediatamente se planteó, el mismo presidente, recuerdo que se planteó en el salón multiusos de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de manera específica, y yo estuve ahí. La otra mesa, que fue la segunda pata, de la cual nunca se habló, fue de esa gran promesa hecha por el presidente de la República, relacionada con la modificación a la ley de combustibles. Una ley de combustibles que es por todos conocido el nivel de obsolescencia que tiene, 20 años, 20 y pico de años que tiene, 24 años, creo que va a cumplir en diciembre de ahora del 2024, que es la ley 112.00, entre otras que la complementan, pues definitivamente
esa promesa, inmediatamente llegaron al gobierno, pues pasó al olvido. Puesto que revisar esa ley tenía implicaciones o tiene implicaciones relacionadas con intereses que nadie se explica por qué el nivel de presión de dichos intereses se superponen a los intereses del más humilde de los dominicanos. ¿Y por qué digo esto? Porque no es posible que todavía en República Dominicana se mantenga un subsidio generalizado a los combustibles. Que todavía en República Dominicana no haya un método de liquidación del precio de los combustibles relacionado con la libre oferta y demanda. Porque no es verdad que todo el petróleo que llega a República Dominicana, además yo me atrevería, o el petróleo no, petróleo y derivados del petróleo, llega a República Dominicana liquidado o comprado a Texas en Estados Unidos. No es así, señores. Quienes comercializan combustibles en República Dominicana, es más, la misma refinería de la República Dominicana compra petróleo al mejor postor, a quien más económico se lo venda, ese petróleo. Entonces, ese método es sumamente cuestionable. Lo que no entendemos es por qué con guitarra y por qué con violín, dependiendo de la hora a la que se toque dicho instrumento. Cuando te tocó tocarlo a ti, bueno, con violín. Cuando me tocó tocarlo a mí, bueno, pues con guitarra. Entonces, esa ley y esa mesa de los hidrocarburos de manera específica nunca se reunió. Y hemos preferido de manera muy cuestionable subsidiar combustibles a ricos y pobres, es decir, a quienes pueden pagarlo y a quienes no. Para que ustedes tengan una idea, un galón de gas de 50 libras en una familia humilde de República Dominicana, clase baja, media baja, fácilmente te dura 20 días en una familia. Mientras tanto, ese mismo tanque de gas es posible que no le dure un día a un chofer de carro público o al dueño de una jipeta que decidió ponerle un equipo de gas. Entonces, ese subsidio generalizado no funciona. No es verdad que, oigan bien, el motorista que lo utiliza como medio de transporte del motor o como medio de producción, en el caso de lo que dan servicio de transporte, gasta el mismo combustible que un ciudadano que anda en una jipeta. Dentro de lo que me incluyo yo, que ando en una jipeta. Si ese régimen fuera equitativo, entonces ese precio de los combustibles fuera sincerizado en sentido general. Hasta aquí lo dejo, Isidro.